Pita Amor, mujer muy hermosa que empezó a escribir poesía a los 28 años, autora de Yo soy mi casa y de Ébano los luceros. El día de hoy toca hablar de la gran poetisa mexicana Guadalupe Teresa Amor, que también se le conoce como Pita Amor. Es un personaje que ella misma creó. Nació un 30 de mayo de 1918. Provenía de una familia porfiriana, venida a menos durante la Revolución Mexicana. Ella ejerció plenamente su libertad a pesar de la época y fue muy criticada también por eso. Tenía una belleza increíble, fue musa de diferentes artistas, pero lo más relevante fue su talento en sus obras poéticas que nos dejó para hoy en día. Y para hablar de ella tengo una invitada de lujo, su nombre es Paola Sandoval, pero vayamos directamente a ver esa charla. Pues hola, nuevamente estamos aquí con estas interesantísimas charlas con grandes mujeres, amigas mías, un honor para mí, a las cuales admiro y en las cuales estamos hablando de grandes escritoras que nos dejan mucho dentro de su obra para aprender, para analizar y también dentro de su vida, que también nos está sirviendo estos análisis. Pues el día de hoy me está acompañando mi queridísima amiga Paola Sandoval, maestra de preparatoria de literatura y muy conocedora sobre el tema de diversas escritoras. Enriquece muchísimo cuando la escuchamos. Es una mujer muy, muy creativa, que cuando la sigues en Facebook te dan ganas de escucharla más constantemente. Hace unos relatos de cosas tan cotidianas como cuando te subes a un autobús y cosas que pasan por ahí. Muy interesante. Les invito a que la sigan, a que conozcan más un poco también de cómo trabaja. Yo estoy segura que aprenderíamos muchísimo de ella. Pues bienvenida, Paola. Martita, muchas gracias, buenos días, ¿qué tal a todos? Pues encantada de que me hayas invitado. Tengo el honor pues de hablar hoy contigo en esta charla sobre una de las de una mujer extraordinaria, excepcional, maravillosa, como lo fue Guadalupe Amor, Pita Amor. Entonces, muchísimas gracias por tu invitación, Martita, y felicidades por hacer este tipo de actividades que nos suman mucho. Pues sí, la gran poetisa mexicana, la 11ª musa, como se le suele llamar. Muy polémica ella, ¿no? En su vida, pero precursora en mucho sentido. Tiene tanto para hablarse de ella, pero a mí me gustaría saber, en primer lugar, ¿cómo fue tu primer acercamiento a ella? A la obra de Guadalupe Amor. Bueno, yo conocí a esta autora porque cuando estaba estudiando la licenciatura en letras, había un curso, una clase selectiva además, tú la puedes escoger, que se llamaba Literatura de las Mujeres. Y bueno, la clase era de leer diversos géneros literarios escritos por mujeres de Latinoamérica. Y ahí es donde yo conocí a Pita Amor, ¿no? Además, su nombre como que no se te olvida. Pita Amor, Guadalupe Amor, ¿no? Claro que existe el apellido Amor, pero ese Pita Amor es como diría Gianni Rodari, un binomio fantástico, ¿no? Ya su nombre como que te ancla, como que te engancha, Pita Amor. Y ahí fue donde yo conocí su obra poética. Después me enteré pues que escribió algunos cuentos, alguna novela, pero a ella se le conoce como poeta. Entonces ahí fue donde yo la conocí. Hablamos un poco de su vida, que como bien lo mencionaste, tuvo una vida controversial, pero quiero pensar que vivió así porque ella quiso, ¿no? Por elección propia. Quizás lo que hoy hacemos varias mujeres, tú y yo, en este siglo, fue algo que ella hizo en su momento, en su época, en su tiempo, y ya no resulta tan controversial, tan escandaloso, tan sonado, porque ya es un poco más normal para nosotras, pero para el tiempo en el que a Pita Amor le tocó vivir, pues sí fue diferente. Fue una mujer única, extraordinaria, que se atrevió a vivir, a decidir sobre todo. Entonces sí podemos llamarla como precursora del feminismo en México también, porque otra de sus grandes decisiones fue no ser madre y también se le juzgó por ello. Y entre otras cosas, ¿no? Que siempre fue rebelde, que siempre fue una chica rebelde, que estuvo brincando de escuelas y colegios. Dicen que la disciplina no era lo de ella. Además, portadora de una belleza física maravillosa. Es algo de lo que también tenemos que hablar, su belleza física, porque fue la modelo de varios fotógrafos y pintores de mediados del siglo XX, ¿no? De Soriano, de Rivera, de Cordelia, de varios, de Anguiano, de varios pintores. Entonces,
ella estaba siempre en el candelero, ¿no? Extraordinaria, extrovertida, soberbia, se le critica mucho que porque era una mujer sumamente soberbia, y además talentosa, sumamente talentosa, con un gran don para la poesía y para la literatura. Esa es Pita Amor, y esa es como la impresión que deja en cada uno de sus lectores, ¿no? Y que vale la pena recordarla, además. Sí, tienes mucha razón en todo lo que dices, y algo que mencionas bien importante, lo que es su belleza, porque siempre todas sus biografías es algo que se resalta demasiado. Yo lo he notado mucho en todas las biografías que he estado viendo de ella, siempre marca esto, que era muy, muy bella, pero está esa parte que es más importante de lo que fue su talento, que es por lo cual hoy en día hablamos más de ella, porque mujeres bellas a través de la historia ha habido bastantes, pero con talento pocas. Allí es la gran importancia. Y hablar de ella es porque dices, fue rebelde desde chica, sabiendo que ella nace a principios de lo que es el siglo pasado, allá en 1918, y que desciende de una familia de porfiriana, que vino a menos con la revolución. Vemos a través de su biografía que a los 17 años ella se escapa con un hombre, así tranquilamente, que hoy en día pues no sería tanto escándalo, pero en aquella época... Uy, el escándalo, ¿no? Por vivir tu vida y experimentar además tu sexualidad, ¿no? Vivir tu sexualidad, pues fue un escándalo muy sonado, porque además estaba muy jovencita cuando hizo eso, y se fue con un hombre bastante mayor en aquel entonces, ¿no? Aquí también eso le da pauta para hacer su vida, vivir su vida, y visitar los cafés más importantes de la Ciudad de México, los cabarets, los antros, por así decirlo, en los que de alguna forma va a cohabitar y convivir con la gran élite cultural de su época. Va a tener mucho contacto con los contemporáneos, con el grupo de los contemporáneos, sobre todo Salvador Novo, Javier Villarrutia, que fue una gran influencia en su obra. Va a convivir con grandes actores del cine de la época de oro mexicano, entre ellos María Félix, ¿no? Va a convivir con la élite cultural, con los arquitectos, con los pintores, con los fotógrafos, con los poetas, ¿no? Entonces eso la pone también al centro del escenario, y Alfonso Reyes se va a fijar en ella, va a alabar también su don literario, porque sí, era alabada por su belleza innegable, preciosa. Busquen imágenes para que la vean, que fue una mujer sumamente hermosa, que la querían pintar con o sin ropa, ¿no? Porque además tenía un rostro bellísimo, ¿no? Y un cuerpo muy bonito. Y además, pues su don como escritora, como poeta, y que le va a abrir pues las puertas del mundo literario de mediados del siglo XX en México. Sí, muy cierto. Hablando así, ahora sí ya como su gran talento, por lo cual queremos conocerla más. Uh-huh. De sus obras, creo que es una de las primeras que ella publicó, la de Yo soy mi casa. Yo soy mi casa. Quienes no han podido todavía tener contacto con Guadalupe Amor a través de su obra, les va a costar quizás trabajo, al menos a mí, me cuesta trabajo entenderlo a la primera. O sea, comprenderlo, a veces necesitas releer varias veces para tratar de entender mejor qué es lo que te está diciendo. Y así pasa con algunas otras escritoras, no es la única. Nada más que en poesía no hay tantas, yo siento que no hay tantas que con esta calidad que tiene ella. No sé, tú... a mí me pasa que con la obra poética de Pita Amor pareciera que son poemas como muy sencillos, porque trabaja mucho las octavas, las décimas, las rimas menores, y esto lo hace que sus poemas sean como muy musicales, ¿no? Muy métricos, muy medidos, muy rimados, y pareciera pues que es una poesía que pudieras entender a la primera, pero como dices tú, necesitas releerla, porque los temas que ella toca en su obra son casi barrocos. Es como si leyeras un poema del barroco, que además era una sonetista innata ella, ¿no? Entonces tiene algo de barroca su poesía, que sí la hace un tanto inasequible, la hace un tanto compleja. Este poema en particular, Yo soy mi casa, yo considero que es una poética de la redondez, porque en todo momento está hablando de lo circular, de lo esférico, de lo redondo, y además lo redondo aquí tiene un valor negativo, porque es como
un lugar sin salida, lo redondo, lo curvo, lo contorneable. Ella habla en este poema de la soledad. Es un poema muy intimista, muy personal. A mí me remite inclusive este poema de Yo soy mi casa un tanto a Santa Teresa de Ávila con su propuesta en las moradas, en el libro de las moradas, de que nuestro cuerpo es un templo en el cual hay varias moradas que tenemos que cuidar, que tenemos que alimentar. Cuidado con la morada de acá arriba, porque acá está la loca de la casa, la imaginación, cuidadito con ella. Y a mí me remite este poema de Pita Mora a Santa Teresa, ¿no? Entonces tiene cierta mística este poema, que además viene como dividido, por así decirlo, en capítulos, ¿no? Y podemos entender perfectamente unos capítulos así de manera muy simple, y otros que son como todavía más oscuros, más cerrados, más encriptados, más barrocos, más íntimos. Es un poema que va a hablar mucho de las lamentaciones, de las angustias, de las penas, de los daños, y además hay una metáfora aquí muy poderosa que me gusta mucho, cuando dice que sus penas son escaleras o peldaños sin llegada. Eso me parece terrible, devastador. Es un poema que pareciera que el cuerpo es un lugar redondo, laberíntico y sin lugar a salida, ¿no? Y está hablando tanto de lo físico como de lo psicológico, de lo mental. Llega un momento en el que en este poema también ella habla de su propio cuerpo, de su belleza. Hay un verso maravilloso en el que dice que son mis dos curvas mitades, hablando de su cuerpo, ¿no? De sus curvas, que a honduras y liviandades toda mi esencia le. Se está hablando también inclusive hasta de la libertad que ella se dio con su cuerpo, de lo que sufrió también con él. Me parece pues un poema que no tenemos que leer una sola vez, sino que hay que leerlo varias veces y leerlo además en diferentes etapas de nuestra vida, porque así pareciera que lo hizo, ¿no? Como que se marcara diferentes etapas de su vida. Es un poema que además tiene como mucho maniqueísmo, muchas dicotomías humanas, espirituales, por eso digo yo que llega a ser hasta casi existencialista, y muy barroca en esos conceptos tan encriptados, ¿no? En esas metáforas tan encriptadas que escriben este poema. Sí, y después de escucharte, quienes nos estén escuchando a nosotros tal vez han de decir, bueno, entonces, si hizo su vida como ella quiso, es un gran contraste con lo que ella escribe, porque viendo su biografía dices, pues parece que la pasó bien, que hizo su vida plenamente, pero al ver sus poemas dices, ¿qué pasaba realmente dentro de ella? Porque se ven angustiantes algunos de ellos, si estuviera sufriendo algo muy fuerte. Entonces ahí sí nos da esa sensación de que realmente tuvo una vida así tan libre, tan plena, como nos lo cuentan, o sería algo muy distinto. Pues yo pienso que su vida tampoco ha de haber sido muy fácil. Cuando tú decides vivir tu vida de manera muy personal, muy libre, nadando contracorriente a lo establecido por tu época, a los valores de tu época, hay una cuota que pagas, hay un precio que pagas, y pienso yo que Pita Mora irremediablemente lo tuvo que pagar, porque llegó un momento en el que ella, de ser el centro de atención, de ser aclamada, pedida, querida, quedó en el olvido, quedó un tanto en el olvido. Y ese dolor, esa angustia, esa lamentación, esa sin salida, por así decirlo, lo va a plasmar en su obra, se va a ver ese dolor en su obra. Quizás ella, pues, su imagen, inclusive en este poema de Yo soy mi casa, llega como a renegar un poco también de su presencia física, de su aspecto físico, ¿no? Porque inclusive habla hasta de su cerebro y de su alma, y de cómo su alma ilumina su cerebro, así como diciendo, no solamente soy esto que ustedes ven por fuera, también tengo una esencia acá divina, maravillosa. Por eso digo que algo de mucha Santa Teresa de Ávila, tengo una esencia divina, maravillosa, que deslumbra a mi propio cerebro, ¿no? Y que van de la mano mi alma y mi cerebro. Pero también nos habla de sus curvas cóncavas y convexas, ¿no? Entonces habla también de su corporalidad. Es para mí un poema maravilloso,
en el que va a estar presente pues esta dualidad contradictoria, que de alguna manera ella fue esa dualidad contradictoria en su vida, ¿no? Ese gozo, esa vivacidad, esa belleza, pero también ese dolor, esa pesadez, esa angustia, porque me imagino que también llevar una vida así como ella la llevó, o ser juzgada solamente desde lo físico, en algún momento debe de calar, en algún momento debe de doler. Ella decía, lo puedes ver en sus biografías, lo pueden ver ahí, que no le importaba mucho lo que los críticos literarios dijeran de su obra. Sin embargo, yo pienso que sí, porque a todo escritor eso le importa. Yo creo que sí, ¿no? Y no hay que juzgarla nada más así. Por lo primero, aquí la invitación sería que vayan a ver más a sus poemas, que pueden empezar por de Yo soy mi casa, que va a ser un poquito complicado, pero si lo leemos 1, 2, 3 veces hay que darle más oportunidades, hay que leerlo, hay que releerlo, y si necesitas parar y volver a releer un verso, hazlo, porque esa es la maravilla en la poesía de Pitamor, y te vas a sorprender. Ahora, también otra recomendación que yo les puedo dar es que le escuchen. Hay videos ahora por YouTube donde puedes escuchar sus poemas recitados por ella misma, leídos por ella misma, o declamados. Me imagino que está declamando, porque además lo que tú alcanzas a escuchar en el video es una voz potente, sonora, con mucha enjundia, ¿no? Que le echa a la hora de leer sus poemas. Entonces también vale mucho la pena tener esa experiencia de escuchar a la autora con su propia voz y leyendo sus propios poemas. Definitivamente fue una mujer muy, muy inteligente, con muchas cualidades. Supo aprovecharlas también. Hay quienes a veces tienen cualidades pero no las desarrollan, y ella tuvo el valor de ser ella misma. Así es. Hay tanto que quisiera seguir hablando contigo, pero veo el reloj y siempre nos pasa esto. No sé, quisiera hablar también un poquito ya para cerrar. Ella vivió como quiso, pero la sociedad al final no se lo perdonó. Lo vemos en la forma en que ella murió. Uh-huh. Y también no sé si nos quieres comentar sobre, cuando vemos siempre sus biografías, se suele decir mucho que era soberbia. Uh-huh. Se utilizaba mucho eso. No sé si nos quieres comentar un poquito sobre esto. Sí, a mí me parece que es importante que recordemos mucho a la figura de Pitamor, su vida, que hablemos de su vida, que sigamos hablando de su obra, y como todas sus biografías, como tú lo mencionas, dicen que fue una mujer soberbia. ¿A qué se referían con ser soberbia? Pues no lo sé. Por eso digo, quizás yo en mi época, en mi temporalidad, me estoy comportando de una manera soberbia, pero ya no soy juzgada de esa forma, porque pues, los tiempos y los valores cambiaron por completo. Pero bueno, decían que ella, al saberse guapa, bella, talentosa, y además rodeada de esta élite cultural, ¿no? Pues se sentía inalcanzable. Otro dato que también nos llama mucho la atención es que fue tía de Elena Poniatowska, otra grande escritora de México, y dos datos interesantes, ¿no? Que aludiendo a esta soberbia que mencionas. Le prohibió a su sobrina utilizar su apellido y además le dijo, tú no puedes ser más... en un momento Elena Poniatowska le dijo que trabajara, ¿no? Porque bueno, Pitamor terminó sus días sola, vencida, apestada en clínicas psiquiatras, y me imagino que en algún momento de su decadencia su sobrina le dijo, bueno, ¿por qué no trabajas? Y Pitamor contestó, yo no tengo que trabajar, yo ya soy genial. Entonces pienso que esa es la soberbia de la cual sus biógrafos o las personas que tuvieron contacto con ella, que todavía hay muchas personas actualmente que la conocieron y te pueden dar referencia de ella, es a lo que se refieren con que fue una mujer soberbia, ¿no? Que asumía, que se sabía como tal, y que a la misma sobrina le dio estas contestaciones. No sé, Martita, de qué madera estaban hechas como todas estas mujeres que nacieron a principios del siglo XX, y su boom, por así decirlo, su florecimiento artístico se vino a mediados del siglo pasado, del siglo XX, porque si nos fijamos un poco, tienen como muchas características en común. Está Pitamor, está Inés Arredondo, está Paula Alcocer, está Amparo Dávila, Rosario Castellanos, Elena Garro, ¿no? Que también algo pasó a principios del siglo, y claro, porque podemos pensar en los fenómenos sociológicos que hubo en nuestro país, pero estas mujeres tenían algo muy especial,
algo que hizo que ellas pues nos dejaran su legado artístico, y que gracias al trabajo que ellas hicieron es que hoy en día, a principios del siglo XXI, ya hay muchas mujeres, afortunadamente, que se dedican a escribir y toman de manera profesional una carrera artística. Y no nada más hablo de las escritoras, hablo también de las pintoras, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo, hablo de las fotógrafas, hablo de las bailarinas, pues precursoras, ¿no?, del feminismo en México, y de que hoy en día nosotras podamos inclusive hacer este tipo de actividades y honrar su memoria, honrarlas a ellas, y pedirles que a todos ustedes que nos están viendo que las sigan, que las vean, que las disfruten, que las lean, que las comenten. Y yo por lo menos pues yo estoy muy, muy agradecida de que se hayan atrevido a hacer, no importa que hayan sido soberbias, pero que se hayan atrevido a hacer y a dejarnos todo este legado artístico que podemos hoy disfrutar y compartir con todos ustedes. Pues muchísimas gracias, Paula, ya nos diste un gran abanico más de opciones para conocer de grandes escritoras mexicanas principalmente, y pues yo creo que para despedirnos quiero leer un poquito de Pita Amor para que vean también la calidad, aunque ya se mencionó más de una de sus obras, pero para que vean cómo también ella puede escribirse en una forma tan breve pero tan real. Dice: yo de niña fui graciosa, de adolescente llorona, en mi juventud cabrona y en mi verano impetuosa. Describe perfectamente lo que fue ella. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Ojalá les haya agradado esta charla que tuvimos, que descubrieran a lo mejor partes que no conocían de esta escritora, y aquellos que nunca la habían escuchado a lo mejor ahora tienen el interés por conocer más de su obra y también de su vida quizás, porque a veces no puedes separar la obra de escritor, ¿no? Porque tiene a veces mucho que ver. Muchísimas gracias, Paula. No sé si quieres agregar algo más. Pues sí, ya nada más para terminar esta charla, van a ver, si se animan a ver las obras o los poemas de Pita Amor, que siempre escribe desde el yo, pero desde el yo femenino. Ahorita que mencionaste o leíste este pequeño poema de ella, siempre enaltece o habla de la condición femenina. Ella siempre va a hablar desde la primera persona, pero en femenino además. Y no se va a repetir de hacer eso, y es algo que le debemos de agradecer. Muchísimas gracias, Martita, por haberme invitado a esta charla. Para mí es un gusto y un honor hablar de eso, y felicitarte por hacer este trabajo tan lindo, tan valioso, y que se animen a leer a Pita Amor. Búsquenla, googleenla, escúchenla, anímense a buscarla y a ver sus poemas. Muchas gracias. Ahora les toca a ustedes mostrar esa parte creativa. Por ejemplo, aquí estoy escribiendo parte de la biografía de esta escritora, y acá he puesto algunos de los títulos de las obras de ella, y con base a estos títulos los reto nuevamente a que realicen algún texto donde van a tener que ir incluyendo cada título de estos. No importa que no tengan estos diseños, el caso es que ustedes desarrollen esa creatividad y se pongan a escribir. Y si tienen su cartera, pues en la siguiente vamos a guardar este material, y el texto que hagamos también lo vamos a plasmar aquí para ir llenando nuestra cartera de todos los textos de las escritoras mexicanas. Yo soy mi casa, y en ella puedo tener el zoológico de Pita Amor si así lo quiero. En ella hay una puerta obstinada que se revela y se cierra ante gente intransigente que critica cómo vivo. Yo soy cóncava y convexa, dos medios mundos a un tiempo. Como reina de barajas soy dueña del universo. Por no doblegarme, algunos dicen que soy soberbia. Mi voz no se silencia, como muestra están mis poemas, y en forma tal conviví con negro y blanco extremosos, que a un mismo tiempo aprendí infierno y cielo tortuoso. No por ser mujer la maternidad se me dio, pero cuando ese pequeño murió, algo dentro de esta casa cambió. Al morir tengo todos los hilos del mundo, soy como una décima de Dios. Mis palabras se escuchan no una, no dos, ni tres, sino 48 veces, Pita. Terminé mis días con mis crímenes en mi círculo de angustia, la soledad y el abandono. Gracias por habernos visto. Les agradecería muchísimo sus comentarios, y si les gustó, pues compártanlo, por favor.